a hablar sobre las estatinas. Con el artículo de la terapia con estatinas aumenta los niveles de lipoproteína. El grupo está conformado por José Alexander Rubiano, Sharon Rincón, Brigitte Rodríguez y quien les habla, Jenny Ríos. Siguiente. A modo de introducción, quiero resaltar que el artículo primero inicia sobre cómo las estatinas son las más usadas para reducir los riesgos de aterosclerosis cardiovascular. Y según la ACC y la AHA, lo cual es la abreviación de lo que se traduce como Universidad Americana de Cardiología y Asociación Americana del Corazón, dieron un estimado de que 156 millones de estadounidenses en un rango de 40 a 75 años de edad son elegibles para recibir este tratamiento. Pero primero debemos entrar en contexto y recordar que las estatinas son fármacos que ayudan a la disminución del colesterol y otras grasas en sangre, como lo sería la lipoproteína de baja densidad. Es por ello que la LDL es el punto clave para el tratamiento con este fármaco para la reducción del riesgo cardiovascular aterosclerótico. La acción de estas estatinas, como ya sabemos, ocurrirá principalmente en los hepatocitos. Normalmente estas células son las productoras de colesterol a partir del HMG-CoA, que es el 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con este HMG-CoA? Gracias y mediante la enzima HMG-CoA reductasa se abre camino para la conversión a mevalonato, que es un precursor del colesterol, y esto es lo que va a ocurrir normalmente. Pero ahora, ¿qué va a suceder con la acción de la estatina? Resulta que la enzima que mencioné recién, la HMG-CoA reductasa, representa un limitante en la síntesis del colesterol en los hepatocitos. Y es precisamente allí en donde va a intervenir la estatina, pues inhibe esta reductasa y conlleva la disminución del mevalonato y por ende la disminución del colesterol. Esto, cuando esto ocurre, el organismo va a intentar llegar a una forma de equilibrio con la creación de nuevos receptores para LDL y contener así LDL circulante, lo que finalmente genera disminución de esta lipoproteína en plasma y también una disminución de triglicéridos en sangre. Además, la intervención de estas estatinas también puede llegar a contribuir con el aumento de HDL a la circulación y también la disminución de la secreción hepática del VLDL. Algunas de las estatinas que fueron usadas para este tratamiento fueron las que se muestran en pantalla: atorvastatina, pravastatina y entre otras. Siguiente, por favor. A pesar del tratamiento, que fue enfocado principalmente para la disminución de las grasas en sangre, las estatinas no tratan todas las lipoproteínas que son causales de la aterosclerosis. Y entonces van a quedar los remanentes de los triglicéridos y la lipoproteína A. Es por ello que acá se afirma que la terapia con estatinas no trata de manera óptima todas las lipoproteínas. Además, también mencionaron que hay un porcentaje de personas que son más susceptibles a padecer una enfermedad cardiovascular como consecuencia del consumo de las estatinas que a comparación de aquellas personas que no la han consumido. Entonces, resulta ser algo contraproducente. Ahora vamos a hablar un poco sobre esta lipoproteína A, abreviada como LPA. Esta está caracterizada por ser esférica y de gran tamaño, es rica en colesterol y su composición se asemeja a la de LDL, pero aquello que la diferencia es la presencia de una apoliproteína A, abreviada como ApoA, la cual se va a unir con la ApoB mediante puentes de disulfuro, como más o menos lo intenta ilustrar la imagen. Esta ApoA va a estar codificada por el gen LPA, ubicado desde el cromosoma 6, brazo largo, región 2, banda 5 y subbanda 6, al cromosoma 3, brazo igualmente largo, región 2, banda 6. Como ya lo había mencionado anteriormente, la LPA no solamente a consecuencia de las estatinas, sino que también por otros factores como las del riesgo genético pueden llegar a ser causales para la enfermedad cardiovascular. Y también no se sabe cuál es el efecto exacto en la influencia de las estatinas sobre los niveles plasmáticos de la lipoproteína A. O sea, no se sabe con certeza qué tanto puede aumentar o disminuir. Sin embargo, también se han realizado estudios donde se han observado que la lovastatina, que es otro fármaco de la familia de las estatinas,
provoca un aumento de los niveles de la LPA, y otros estudios también evidencian que después de la intervención con estatinas se llegó a un aumento en un 11% de la lipoproteína A. También la limitación para el estudio principalmente fue por las diferencias metodológicas para poder medir la LPA, y por tanto daban resultados muy variados, pero también habían problemas por la falta de datos individuales en cada paciente. Estas limitaciones se tuvieron en cuenta, y a la hora de realizar el estudio, se decidieron realizar un análisis más amplio e individual de los datos de los pacientes usando un único método para la medición del LPA, pero esto más adelante mi compañera lo va a poner más a fondo. Siguiente, por favor. Continuando con los métodos que utilizó el estudio, es importante recordar, y la importancia está dada en el análisis final y la discusión de este artículo, que este es un metaanálisis, es decir, es una reunión de diferentes factores de artículos presentados en investigaciones anteriores. Para este estudio se utilizaron 5.256 pacientes, de los cuales 3.885 tuvieron uso de estatinas y 1.371 tuvieron uso de placebo. Importante identificar esta diferencia que hay entre casos y controles. De igual manera, es importante ver que existen 3 ensayos, los cuales tuvieron el uso de estatinas versus un placebo, y 3 que correspondieron a ensayos de estatinas versus otras estatinas, donde se estaba hablando de la eficiencia entre un fármaco y otro. Los estudios con ensayos de estatina fueron Miracle, un estudio sobre niños con hipercolesterolemia familiar, el Astronomer, y los ensayos de efectividad entre estatinas fue el PROVIT-IT, el Reversal y el Vision. Siguiente, por favor. En cuanto a los criterios metodológicos para la selección de estos estudios, y especialmente se hizo una reflexión sobre cada uno de los pacientes participantes en los mismos, fue tener el registro de los niveles de LPA, de la lipoproteína A, pretratamiento y durante el tratamiento, el uso del mismo ensayo en laboratorio para medir el LPA, tanto en el cultivo celular como en el análisis de mensajero, y los fármacos utilizados para los 6 estudios en análisis fueron atorvastatina de 10 miligramos día y de 80 miligramos día, la pravastatina de 40 miligramos día, la rosuvastatina de 40 miligramos día y la pitavastatina de 2 miligramos día. Siguiente, por favor. Como uno de los datos interesantes era poder entender el número de semanas para tener la disponibilidad de estos exámenes, especialmente post-tratamiento. Como pueden ver ustedes, en color rojo se encuentran aquellos que tuvieron una relación entre estatina y placebo, y con el color azul van a encontrar los que midieron eficiencia de estatinas, teniendo como resultados que el estudio con niños con hipercolesterolemia familiar fue el que tuvo mayor número de semanas para la entrega de estos resultados, con un total de 104 semanas. 78 para Reversal, Astronomer 52, Miracle 16, Vision 12 y PROVIT-IT 4. Siguiente, por favor. Bueno, en esta tabla se encuentran las características básicas que pues ya mis compañeros se encargaron de exponer anteriormente. En este estudio se incluyeron 5.256 pacientes, y como se observa ahí, estos tuvieron 2 interacciones, estatinas versus estatinas y placebo frente a estatinas. Este estudio se realizó de esta forma ya que contaban con pacientes estables y con pacientes con diferentes padecimientos, como los niños con hipercolesterolemia familiar, pacientes con enfermedad arterial coronaria estable que están sometidos a ultrasonido intravascular, en los cuales se usó Reversal. En los pacientes con estenosis aórtica leve moderada, en donde se usó Astronomer. En pacientes con hipercolesterolemia se usó Vision, y en pacientes que presentaron algunos síndromes coronarios agudos se usó Miracle y PROVIT. Siguiente, porfa.
En esta tabla se muestran los valores de la lipoproteína A y la mediana de seguimiento de los grupos de estatinas frente al placebo y estatinas frente a estatinas. Cada columna está subdividida en dos, la base y el seguimiento. En la columna de base se hace referencia al análisis que se hizo antes de realizar el tratamiento y la de seguimiento después de haber completado el intervalo. En la relación estatina-placebo podemos ver que en la estatina se aumentó de una forma, pues por decirlo de alguna manera, un poquito más agresiva que en la del placebo, como es el caso de Mirac y Astronomer. En la tabla se puede ver que con el placebo, en el caso del ensayo con Mirac, hay una reducción en los niveles de esta lipoproteína A. Caso contrario, en la estatina, como podemos apreciar un aumento de 1 a más o menos 5, 5.1 en el caso del Astronomer. Siguiente, porfa. Bueno, en esta diapositiva se realizó un metaanálisis que ya mi compañero Alexander les dijo que es anteriormente. En esta tabla más que todo se puede ver que en los ensayos de estatina frente al placebo, el número de pacientes que tuvieron un aumento de la lipoproteína fue de 1,55, favoreciendo a las probabilidades de aumento en el grupo de estatinas. Y en estatina frente a estatina, en el caso de Pruitt y Reversal, del grupo de atorvastatina de 80 miligramos frente al grupo de pravastatina de 40 miligramos, los pacientes tuvieron un aumento de lipoproteína de aproximadamente 1,16, favoreciendo al grupo de atorvastatina a tener más probabilidades de aumentar la lipoproteína. Siguiente, porfa. Bueno, en esta gráfica, en esta tabla, se evidencian los cambios porcentuales en los ensayos individuales que se realizaron en un intervalo de confianza de un 95% en lo que respecta a la lipoproteína A en los ensayos de placebo y estatina. En estos ensayos, pues, se ha podido apreciar que la verdad tiene una direccionalidad similar como se vio en las tablas anteriores. La siguiente, porfa. Claro. ¿Sí? Claro, porque en el estudio de Vision, luego lo anterior, Charo, por favor. Brigitte. Porque en el estudio, el último estudio que muestra ahí la tabla, porque en ese no se evidencia el aumento de la LP, el aumento de la LPA al momento de ponerle las estatinas? O sea, ¿qué característica tiene este estudio a diferencia de los otros? Oh, changos. Uy, profe, ahí sí me la puso más difícil. En una de las tablas anteriores lo mostraste, Charo. O sea, ¿cuál era la diferencia entre los estudios, los primeros que estás mostrando, con el estudio de visión? ¿Cuál es la diferencia más importante al momento de la administración de la estatina? Pues lo que yo podría considerar más importante, así viéndolo como por encimita, es, pues usaron la estatina atorvastatina en una presentación de 10 miligramos. Exacto, y no de 80 no de 80 como estaba en los otros estudios. Entonces se puede tener la relación, Sharon, que o sea, la concentración no, ¿cómo se llama? No tan elevada de estatinas puede que no se vaya a elevar el LPA, que esa es una de las conclusiones a la que llega el metaanálisis, que todavía no se sabe, o sea, no está totalmente definido, pero se tiene que demostrar si a concentraciones bajas de estatina, como 10 miligramos de atorvastatina, el paciente no va a presentar aumento del LPA, que es lo que muestran en esta imagen. Porque mira que en los otros que utilizaron atorvastatina de 80 o rosuvastatina o pravastatina, todos aumentaron el LPA, menos en el estudio Vision, que en ese no se aumentó los niveles de LPA. Sí, profe. Sí, claro. Listo.
Ahora sí, siguiente, por favor. Bueno, en estas gráficas se muestran los cambios individuales en la lipoproteína en lo que son los grupos de estatina y placebo. En esta nos muestran todos los niveles de la gama de los cambios de la lipoproteína. Estas gráficas, pues hacia simple vista, muestran como una heterogeneidad en los cambios de la lipoproteína en ambos grupos. Sin embargo, las estatinas por lo general tienen un mayor porcentaje de pacientes con aumento en estos niveles en comparación con lo que se ve en los grupos placebo. Cerca del 52,5% de los pacientes tratados con el placebo tuvieron una disminución de la lipoproteína frente a la aproximadamente 38,8% de los pacientes que recibieron las estatinas. Esto se ve en la C y en la D. En el 47,5% restante de los pacientes tratados con placebo tuvieron un aumento de la lipoproteína frente al 61,2% restante de los pacientes que fueron tratados con las estatinas. El cambio absoluto que se observó en los valores de pacientes con placebo osciló más o menos entre los 68 miligramos sobre decilitro hasta más o menos el 101,4 miligramos sobre decilitros. Y en el grupo de las estatinas, este valor osciló entre menos 68 hasta un máximo de 101,3 miligramos sobre decilitro. Entonces, pues, lo que podemos deducir de esta gráfica es que en el tratamiento con estatinas aumenta la expresión de la lipoproteína, la producción y secreción de una apolipoproteína en las células llamadas HEP-G2. La siguiente, porfis. Bueno, en el tratamiento con la atorvastatina aumenta la expresión de la lipoproteína A en estas células que ya mencioné. Esto se puede ver en la A y de la A a la C. En estas células se incubaron con concentraciones crecientes de atorvastatina. Después de un tratamiento de aproximadamente 24 horas, se midió la expresión del ARN mensajero de LDR, PCSK9 y lipoproteína, que son las A, B y C. Y después, en estas mismas células, fueron incubados durante en un intervalo entre 2 y 24 horas con atorvastatina a una concentración de 10 minimoles. Después de estos tiempos de tratamiento indicados, la expresión de este ARN en LDR, PCSK9 y LPA se volvieron a medir, que son las tablas de AF. Según lo que yo puedo inferir de estas gráficas, es que depende un poco más de la concentración de las estatinas que se use, más que del tiempo de tratamiento, más que las semanas de tratamiento u horas en lo que se use. La siguiente, porfa. Eso era lo que te estaba preguntando hace un ratico, Charo. Sí. Bueno, en estas gráficas se nos muestra que la atorvastatina puede aumentar la producción de la apolipoproteína A en las células HEP-G2. Estas células, como ya lo dije, se incubaron con concentraciones altas de atorvastatina y después de un tratamiento de 24 horas se detectó que estos niveles de apolipoproteína se normalizaron para lo que son los niveles de la proteína celular. En la gráfica B se muestra un aumento relativo porcentual en los niveles de la polipoproteína celular A en comparación con el control no tratado. En la gráfica C se muestran los niveles de apolipoproteína A secretadas en los niveles medios y en esto se detectaron a través de la prueba ELISA y se normalizaron para los niveles de la proteína celular. Y en la gráfica D se muestra el porcentaje. Esto se hace más que todo como un paralelo en lo que es el aumento de los porcentajes de lo que ya estábamos viendo. Aquí se muestra
una desviación media, diría yo, más o menos estándar frente a lo que fue el control que se había hecho antes de lo que no fue tratado, o sea, de las gráficas anteriores. Entonces lo que yo infiero es que en la atorvastatina está induciendo la producción de este tipo de apolipoproteína en las células y estas entonces tienen un aumento creciente entre ellas de lo que es la atorvastatina en el tratamiento. En la primera se ve que se detectaron estos niveles de apolipoproteína con la ELISA. En la segunda, pues hubo un aumento en los niveles de esta apolipoproteína en comparación de lo que no fue tratado y los niveles de la proteína C en la parte de la gráfica C, Dios, que fue secretado en los medios. También se detectaron con la prueba ELISA y se normalizaron para los niveles de lo que fue la proteína celular. Siguiente. Bueno, ahora siguiendo con la discusión, nos dicen que en este análisis de datos nos demuestran que los niveles de LPA aumentan significativamente en los pacientes iniciados con tratamiento con estatinas. Y además un aumento en la expresión del ARN mensajero y del LPA y en la producción de apolipoproteína dependiendo del tiempo y de la dosis. Nos comentan que en un ensayo que es Illuminate, que nos mostraba un aumento en los niveles de LPA asociados con atorvastatina, pero que debido a que el LPA no se mide en la preinclusión, este problema pues no había sido ampliamente apreciado. También que pues debido a que el metabolismo del LPA no se entiende completamente, no se sabe cómo algunos fármacos afectan los niveles plasmáticos. Aquí podemos ver un resumido el efecto que tienen las estatinas en lo que a la lipoproteína se refiere. Entonces nos indican que si no hay estatinas, el hígado se va a encargar de producir dos isoformas de apolipoproteína A, que finalmente se van a unir covalentemente con la ApoB100 para crear dos partículas diferentes de lipoproteína A. Ya luego, al iniciar el tratamiento con estatinas, debido a una baja producción de colesterol y captación de LDL, va a dar como resultado la disminución de las partículas de LDL y de ApoB100. También que pues, el aumento inducido por estatinas en la síntesis de la apolipoproteína A da como resultado un aumento de la lipoproteína plasmática. Nos indican también que hay unas influencias metabólicas que están mediadas genéticamente. Estas pueden afectar los niveles de LPA y pueden ser como las hormonas esteroideas, que van a suprimir la síntesis de apolipoproteína, y la hormona de crecimiento, que por el contrario va a aumentar los niveles de LPA. Entonces, pues también nos dicen que en determinadas situaciones, esta LPA va a actuar como un reactivo de fase aguda y el promotor del gen LPA contiene un elemento de respuesta a interleucina 6. Entonces, en cuanto a esto último, por eso es que los anticuerpos anti-interleucina 6, que son usados en los pacientes con artritis reumatoide, pues nos va a reducir los niveles de LPA, puesto que pues la inflamación que está asociada con los aumentos de plasma de interleucina 6 va a aumentar los niveles de LPA. Entonces, si se disminuye la inflamación, pues se va a disminuir los niveles de LPA. También que la niacina, también conocida como la vitamina B3, nos va a reducir los niveles de LPA de un 20 a un 30% mediante la inhibición del promotor LPA. Entonces, allí donde los sujetos tienen LPA elevado mayor a 50 miligramos sobre decilitro, los controladores de inhibición de PCSK9 van a reducir estos niveles de LPA en un 15%, porque este PCSK9 va a aumentar los niveles de LDL en plasma al unirse a los receptores LDL. Entonces ya sabemos que si se aumenta el LDL en plasma, va a aumentar la LPA. De igual forma, la feresis tiene un efecto potente para reducir agudamente la LPA, y esto se indujo porque se mostraba en menor cantidad que antes de iniciar el tratamiento. Brigitte. Dime. Brigitte, ¿cuál es la recomendación que le hace el artículo a la parte médica referente a la LPA? Que se mida antes de iniciar el tratamiento y después.
Y después de forma periódica, exactamente. Ujú. Y si se mide antes de iniciar el tratamiento y la LPA está elevada, ¿cuál es la recomendación que le hace el artículo? ¿O qué es lo que se sospecha porque todavía no está confirmado? Pues nos decían que no iba a ser muy eficaz el tratamiento con estatinas, pero que de igual forma pues sería continuar con el tratamiento para que se redujera. Sí, pero que también se pueden beneficiar de niveles bajos, de concentraciones bajas de estatinas, lo cual nos llevaría a disminuir el LDL y a que no se aumente el LPA. Ujú. Bueno, continuando, nos dicen también que los oligonucleótidos antisentidos dirigidos, esperen un segundo, dirigidos al ARN mensajero del LPA reduce de forma potente los niveles plasmáticos del LPA al prevenir la síntesis de la proteína. Para aclarar esa parte, nos dicen que los oligonucleótidos antisentidos son pequeños fragmentos de ácido nucleico de 13 a 25 nucleótidos para una secuencia específica de un gen. Entonces, esta se usa para unirse a un ARN mensajero y evitar la producción de dicha proteína. En este caso sería la síntesis de LPA. Los mecanismos por los cuales las estatinas afectan los niveles de LPA no están completamente definidos, pero nos dicen que en el estudio de las células G2 nos demuestran que las estatinas aumentan el ARN mensajero de LPA y la síntesis y secreción de ApoA, lo que lleva a que el aumento de la producción de ApoA conduzca a un aumento de los niveles plasmáticos de LPA. Esto ocurre a pesar de un aumento en la expresión de LDLR. ¿Por qué digo que a pesar? Porque la LPA tiene una menor afinidad por este LDLR. También el aumento de ARN mensajero de LPA sucede que fue producido después de la expresión del ARN mensajero de PCSK9 y LDLR. Entonces con esto nos dicen que se puede deducir que la proteína PCSK9 da una regulación positiva de la síntesis y secreción de la poliproteína. Bueno, en el transcurso de la discusión nos dicen que a medida del ensayo, pues hubo unas implicaciones clínicas en las cuales, pues, en la primera nos dicen que al medirse el colesterol LDL, no solamente se va a hallar el colesterol LDL, sino la lipoproteína A colesterol, por lo que entonces se va a reflejar un LDLC más una LPAC. Entonces, teniendo en cuenta esto, se puede decir que las estatinas, además de disminuir el LDL-C, dará un aumento en el LPA a través de un aumento de la masa del LPA, que es ahí este enredo. Lo que indica es que al tener un aumento del LPA, o sea, va a tener un aumento extra además del LPA basal y nos va a disminuir el LDL-C, el colesterol LDL. Y en segundo lugar, que los pacientes con un LPA elevado pueden obtener un beneficio menos que óptimo en las estatinas, por lo que en pacientes con LPA basal elevado, la vigilancia de los niveles de LPA después de tratamiento con estatinas puede ser útil para comprender el riesgo residual. Por otro lado, mirando los pacientes que son tratados con inhibidores del PCSK9, donde los niveles de LPA están elevados, nos va a demostrar que el nivel de LPA elevado sigue siendo un fuerte factor de riesgo. Entonces, allí es donde las estatinas benefician a los pacientes con niveles elevados de LPA por lo que entonces se va a recomendar continuar con el tratamiento de esto. Pues así, de manera suelta, nos dicen que es necesario entonces que haya nuevas terapias específicas de LPA que sean exitosas y que nos demuestren que hay una reducción de riesgo de enfermedad cardiovascular. Bueno. También, así como en las implicaciones clínicas, encontramos que hubieron unas limitaciones en todo este estudio. Y entre ellas son que solamente el 50% de los ensayos tuvieron grupo placebo, que en el estudio hubo un análisis de los estudios disponibles para el laboratorio y pareciera que no era posible que se representaran todos los estudios con estatinas en los que se midió el LPA. Se dice que, pues nos dicen que se necesitan estudios más detallados con múltiples puntos de tiempo para determinar estos cambios y los efectos. También pasó que los niveles de colesterol de LDL
y otras covariables no estaban disponibles de manera consistente, por lo que entonces no se pudo saber cómo esto influye en el cambio del LPA. También que se necesitarían más estudios para determinar la relevancia de las observaciones de las células EP2 en la síntesis del LPA en un humano, para poder definir así entonces si hay mecanismos adicionales y cuáles serían las consecuencias. Por último, y como conclusión, entonces, vemos que hay aumentos significativos en el EPA después de la terapia con estatinas, que además de eso, entonces, había un aumento en la producción de apolipoproteína A. Nos dice que se sugiere que en los cambios futuros se va a tener el LPA antes y después del tratamiento con estatinas, y que los aumentos en los niveles de LPA después de las estatinas pueden desempeñar un papel en el riesgo residual. Eso es todo. Gracias, Brigitte. Entonces, Brigitte, como tú lo decías, o sea, el metaanálisis como tal abre una puerta a que se hagan nuevos estudios para determinar o para ver a largo plazo qué tanto efecto hacen las estatinas sobre el LPA. Porque como lo decía, y una de las limitantes que siempre tenemos es que el LPA no se la medimos a todos los pacientes, y por eso llegan a la conclusión que una de las recomendaciones es que antes de iniciar las estatinas, solicitar la medida del LPA, y después de cuando ya lleguen las estatinas instauradas, para ver si esta se termina aumentando o se mantiene en el rango donde estaba, Brigitte. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Entonces, ya con este tema terminamos todo lo que es la parte de hipercolesterolemia, de hipertrigliceridemia, todo lo que es riesgo cardiovascular, de todo el contenido programático. Ya continuamos netamente entonces con beta-talasemia, que es una enfermedad genética principalmente. En la siguiente clase ese es el tema que vamos a tratar. Hoy en la noche le mando el artículo en lo posible para que lo preparemos para la próxima clase. Toca definir